Buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos a Espacio Persa. Desde la costa de Barcelona, un servidor os manda un saludo muy afectuoso para todos nuestros seguidores del mundo de habla hispana. Para los interesados en la cultura particularmente persa, en la que nos dedicamos en este canal, para los que sean nuevos y nos oigan por primera vez, se trata simplemente de hacer un acopio de datos, todo lo que sea posible, hablando sobre la fascinante cultura de Persia. Y bien, hoy hablaremos de filosofía persa. Así que, para empezar, me gustaría ponerme la vacuna y informar a nuestros oyentes que soy una persona absolutamente ignorante con el tema de la filosofía, no he estudiado nada, y no os voy a hablar sobre los filósofos persas, tampoco no quiero profundizar en ese tema. Lo que sí quiero hablaros es sobre la historia de la evolución de la filosofía persa. Es decir, cómo la filosofía persa a través de la historia se ha ido modificando a través de los siglos, cómo ha ido cambiando el pensamiento. Y hablaremos de algunos personajes en concreto que han traído mejoras en ese brebaje interminable a través de los siglos y de los milenios, a través de la interpretación del pueblo de los persas. Pero esto no es una clase de filosofía, ni voy a hablar en profundidad sobre conceptos que son muy farragosos, muy difíciles de entender. Simplemente quiero hablaros para hacernos una idea, más o menos, de qué es lo que piensan los persas. ¿En qué piensa un persa? Su manera de entender las cosas, porque es una filosofía oriental. Igual que los chinos tienen su filosofía muy interesante, espectacular, la filosofía de los chinos, y no con ello quiere decir que la sabiduría de Confucio es la que estén utilizando todos los chinos. Y también esto pasa con todas las culturas, o sea, con la India no todo el mundo sigue la sabiduría de la India. La mayoría de los indios lo que quieren es hacer dinerito, y ya está, como los chinos, y como la mayoría de la humanidad hoy en día, ya que el sistema que tenemos nos ha impuesto esa exigencia. En fin, pues lo mismo pasa con la filosofía persa. Una cosa es lo que piensen los filósofos persas en su época de máximo esplendor, las estrellas que más han brillado en el cielo a través de todos los siglos. Vamos a hablar de esa gente, de lo que pensaba la élite, esos gremios, lo que se planteaban, que no es la mayoría del pueblo llano, porque el pueblo llano va a su aire. Entonces, para comenzar con la historia de lo que viene a ser la filosofía persa, ahora que ya sabemos lo que es Persia, ¿no? El último programa que hice os estaba hablando para que entender un poco lo que viene a ser Persia, vamos a saber ahora en qué estaban pensando estas personas, los persas, a través de la historia, como siempre. Empezamos con la antigüedad, pero con una antigüedad de hace 3.000 o 4.000 años, antes del imperio. Al principio, toda la humanidad, en general, siendo el rincón que sea de la Tierra, han tenido un pensamiento muy similar. Lo primero es que eran politeístas, como todos. Tenían varios dioses, tenían varias maneras de entender la naturaleza, una soteriología, había una escatología, incluso mitología antigua, maneras diferentes de explicar cómo se creó el mundo. Y estas maneras coinciden en distintos rincones de la Tierra. Por ejemplo, el Sol es un dios en muchas culturas, por no decir en todas. Siempre hay un halo de leyendas, de reyes mitológicos, de tal rey fue el que nos trajo el fuego, o este dios es el que nos dio a descubrir esta tecnología. Todos los pueblos lo explican de esta manera, y los persas no son menos. Y muchísimo menos cuando se establecen en lo que hoy en día conocemos como Irán. Van a beber de sus vecinos, se van a empapar de todo lo que les rodea, sobre todo de la antigua Mesopotamia, en este caso los sumerios. Van a beber mucho de esta fuente. Cuando se convierte en un imperio,
van a beber de los babilónicos de una manera descomunal, lo van a absorber totalmente. Y aquí hay una confusión, sobre todo esto pasa en los museos, que cuando vas a visitar el arte persa está dentro del arte mesopotámico, cuando son dos mundos completamente separados, pero los han unido. En los museos está unido, ¿no? Como que, a ver, una cosa es Mesopotamia, que es el valle, Tigris y el Éufrates, y otra cosa es los montes Zagros. Es que es otro mundo, es el mundo de las montañas. No tiene absolutamente nada que ver Persia con Mesopotamia, aunque hayan bebido mucho y en términos generales se mezclan esos dos términos y es un error garrafal cuando te pones a estudiar un poco el tema. Entonces, otro pueblo del que hay que tener muchísimo en cuenta, aparte de los babilonios, desde muy antiguo, antes de los babilonios se había bebido de los elamitas. Siempre hay que hacer un stop cuando hablamos de los persas, hablando en la antigüedad de los elamitas, porque la sabiduría elamita es la base de la tradición cultural de lo que vienen a ser los antiguos persas. Los antiguos persas tenían unas tradiciones y unas costumbres muy parecidas a las elamitas, incluso ya en la época imperial, en la época aqueménida. Los elamitas, como todos los pueblos conquistados que cumplían rigurosamente con los tributos, seguían gozando de mucha autoridad y de mucha expansión y de tolerancia. Y el elamita seguía siendo una lengua muy importante dentro del imperio. La manera de vestir de los persas es idéntica a la de los elamitas, con ligeras modificaciones. Los persas, por ejemplo, añadieron los pantalones. Los santuarios, los lugares sagrados elamitas, también lo eran para los persas. Donde los elamitas adoraban a sus dioses, también eran dioses que estaban alabados por los antiguos persas. Es una mezcla, siempre se dice, como siempre los griegos, dicen, no, es que los persas son una cosa muy parecida a los medos. También había una mezcla entre medos y persas, pero la mezcla de verdad, donde eran primos hermanos, es con los elamitas. Y esto es algo que ya los griegos no nos lo dicen, pero sí nos lo está diciendo la arqueología. Por esta razón, es importante en el mundo antiguo, cuando hablamos de los persas, una civilización que estaba en medio de todo. Es normal que cogiera elementos de todos los pueblos. De hecho, todos los pueblos se copiaban entre ellos, de una o de otra manera, ya fuera a través de las conquistas o a través del comercio y de la diplomacia. Son varios pueblos los que han influido a los persas. Y como os decía, hay una mezcla mitológica, esa visión de cómo se creó el mundo. Los persas tienen esta visión muy influenciada por los elamitas y por los sumerios, porque son sus vecinos más próximos y que en ese determinado momento, en esa época, no gozaban los persas de la tecnología máxima, ¿no? En aquella época la tecnología y la visión del mundo era mucho más, estaba en auge, digamos, en Sumeria. Todo el mundo se copiaba de Sumeria, ¿no? En aquella época, y los persas no iban a ser menos, muchísimo menos en aquella época donde todavía no había florecido como un imperio. Por eso os digo, hablando ya de antiguas tradiciones, de religiones antiquísimas, como ya os he estado comentando en el episodio del zoroastrismo. Allí hablo sobre los principios éticos y morales de lo que viene a ser esta antiquísima religión persa. Y también está, que ya me he quitado este peso de encima, hablando sobre la mitología persa, con el Shahnameh, que le había escrito Ferdowsi en la Edad Media, pero se está basando en tiempos míticos, en tiempos mitológicos de hacía miles de años, cómo se crea Irán. Todo esto, gracias a Dios, ya lo tengo hecho, ya lo tengo explicado, que lo podéis escuchar en la mitología persa, hablando sobre Ferdowsi, y también hablando sobre el zoroastrismo, enigmas y misterios y secretos, etc., hablándoos casi 2 horas del zoroastrismo, un episodio muy complejo y muy complicado de entender. Pero además de esto, antes del zoroastrismo, que ya me estoy adelantando para la época en la que estamos, una época en la que se usaba el bronce, primeramente existiría una visión del arteísmo.
El arteísmo es una especie de visión que tenían los persas con el dios Arta. Arta era como una especie de dios universal que lo había creado todo. Estoy dando tiros de escopeta, de feria, porque ya es muy difícil hablar de estos temas, y menos cuando no estás especializado, pero bueno, todo es un viaje. Es una manera también de aprender entre todos, me parece, para introducirnos en ese vastísimo océano de la cultura persa. Yo soy una gota más, y me estoy mojando ahora mismo en la piscina de lo que es el arteísmo. Que el dios Arta es una creencia antiquísima, es incluso anterior a Mazda. El famoso dios que ha sobrevivido incluso a nuestros días gracias al zoroastrismo. Pero mucho antes de todo esto, también estaba el mitraísmo. El mitraísmo, como figura principal, Mitra, el dios sol de los persas. Un dios, como ya os he dicho, importantísimo en la cultura que tú quieras. Y además de todo esto, conlleva una simbología fenoménica. Encontramos símbolos ya del Paleolítico, de la época del Bronce, que está simbolizando planetas, signos del zodíaco, la posición de las estrellas, lo que simboliza cada estrella es un dios, constelaciones. Todo esto ya nos está diciendo algo, porque el ser humano desde los inicios, incluso antes del Homo sapiens, ya quería intentar, se hacía unas preguntas, intentaba justificar todo lo que había en este mundo. Los persas como civilización y como pueblo también intentan explicar esto a través de lo que nos ha llegado antes de las tablillas. Y con todo esto también va a tener un papel importantísimo el antiguo Egipto. Ese contacto que va a haber ya en época imperial, porque ya también os he hablado afortunadamente de la conquista persa de Egipto con el dominio de Cambises, y ahí pues va a empezar a ver cómo a compartir. Van a compartir datos entre ellos, aunque cada pueblo va a seguir a lo suyo. Tenemos en el Farbajar, en el símbolo del zoroastrismo, el disco solar alado. Que esto ya es una cosa que utilizan en el Antiguo Egipto también. Entonces, por eso digo que sospecho que anteriormente a la época imperial ya se compartía entre todas estas culturas una filosofía y una visión sobre la representación del mundo bastante coherente y lógica. Aunque mis sospechas son que el Farbajar, por datos ya arqueológicos, su origen no es de Egipto, sino más bien, estoy hablando en el caso de los persas, es asirio el origen del Farbajar, y ya existen algunas representaciones y todo. Por lo tanto, sí que es verdad que si los persas no bebieron enteramente de los antiguos egipcios, sí que habían bebido de los mesopotámicos, de los egipcios, y todos estos pueblos estaban tan cerca que contactaban a través de la guerra y a través del comercio. Y llegaban nuevas interpretaciones de todo esto, nuevas filosofías, a través de todas estas sabidurías que se iban moviendo, que iba germinando a través de todo el creciente fértil, incluso del Nilo. De hecho, con el tema de los egipcios, los persas no les molestaron demasiado, es decir, los persas son tolerantes con el tema de las religiones, no alteraban absolutamente nada cuando conquistaban algo, dejaban una satrapía, eso sí, un gobernador persa de confianza, pero les dejaron a los egipcios que practicaran sus ritos sin ningún problema. Lo que pasa con el tema de los egipcios es que, igual que con los babilónicos, eran pueblos muy rebeldes. No querían estar sometidos a un imperio extranjero con un monarca tan distante, cuando estos pueblos estaban sometidos a una clase sacerdotal. La clase sacerdotal egipcia conocía bien a su pueblo, sabía lo que había que hacer y lo que no había que hacer. Entonces, ellos, a los sacerdotes, el sumo sacerdote de los egipcios e incluso a los babilónicos, no les gustaba la idea de que no podían mandar del todo los sacerdotes y tenían el pueblo al lado, sino que tenían que rendir un culto, tenían que rendir unos tributos al rey de los persas. Por eso había habido múltiples rebeliones a través de estos dos pueblos que siempre habían acabado siendo reprimidas. Y luego la represión aumentaba en el tema de Egipto también.
De hecho, las represiones que hubo en Babilonia, porque se rebelaron varias veces, es que, fijaos, esto es importante, en Babilonia conservaron la monarquía. Cuando los persas conquistaron Babilonia, la monarquía como figura simbólica, lo conservaron. Pero al final, con las revueltas que había tan potentes en Babilonia, los persas se cansaron ya de tanta tolerancia y al final decidieron abolir el título de rey de Babilonia. Lo decidieron abolir porque era una cosa que los sacerdotes siempre estaban apoyando a alguien, utilizaban ese hueco imperial o monárquico, en plan, vamos a respaldar a cualquiera para que sea un soberano, un títere, y con este títere nosotros vamos a aprovechar para hacer una rebelión para poder justificar nuestra independencia. Y con un asedio que hubo en Babilonia, ya hablo de los tiempos de Darío, fue ahí donde ya no sé si fue, creo que fue Jerjes, que ya dijo, se acabó lo de que haya un rey en Babilonia. Porque de hecho Cambises se crió como rey de Babilonia también, aparte de príncipe persa. Era algo típico, ¿no? Y esto fueron los persas los que acabaron con eso, porque encima que les dejaban autonomía, utilizaban ese hueco para aprovecharse de una posible rebelión. También me imagino que en el antiguo Egipto había pasado lo mismo. Por eso cada vez la represión se endurecía más. Y esto ya me estaría yendo por otras ramas. Pero bueno, para que lo sepáis, que existe una conexión con el antiguo Egipto, por supuesto que sí. Lo que pasa es que no hubo tanta conexión con el antiguo Egipto y la antigua Persia, porque Egipto, no olvidemos, que está en el Mediterráneo. A lo que sí ha afectado profundamente el gnosticismo egipcio es a la filosofía occidental. Ahí sí que la base de la filosofía occidental es egipcia. De hecho, las bases también de la filosofía griega está basada en Egipto. Egipto era la puerta de la sabiduría para Occidente. Y de esto también beberían los romanos. Pero esto no es algo que suceda con los persas, porque los persas tienen más próximo Mesopotamia que Egipto. Es decir, de Egipto a la antigua Persia tienes que pasar por lo que actualmente es Irak, tienes que pasar por Jordania o por Siria, y luego tienes que pasar por Israel, y luego por fin llegas al Nilo. Pero era un viaje bastante largo y era un contraste de culturas también notorio. Por lo tanto, la sabiduría persa siempre va a estar más enfocada hacia la mesopotámica, aunque son nacionalidades distintas. Es esto lo que va a determinar el pensamiento de cada pueblo, ¿sí? El saber babilónico, con unas influencias muy poderosas, sobre todo de la administración, porque ya los mesopotámicos sabían cómo administrar un imperio desde los tiempos de Sargón de Akkad, el primer imperio de la historia. Entonces, los persas no es que fueran superdotados, es que simplemente cogían esos cálculos, esa manera de cuánto necesita cada territorio para canalizar, cuánto trigo se necesita para este territorio, cuánto... Todo esto ya lo cogieron de allí, incluso del código de Hammurabi. Entonces, ahí está el tema. Los persas no es que fueran sabios, es que, bueno, sí que fueron sabios, pero quiero decir, que supieron coger todo eso y hacerlo como algo suyo, en vez de como haría un imperio radical, como el de los asirios, que eso era racista totalmente. Nosotros somos superiores a todo, nosotros somos lo mejor y los pueblos conquistados no valen nada. Entonces ahí ya tienes un problema, porque vas a enfrentarte a todos tus pueblos constantemente. Y esto es algo que no tuvieron que hacer los persas, debido a su tolerancia. Bien, ahí tenemos el marco de la antigüedad, que seguimos en ello, pero ya cuando llega Zaratustra, si es que llegó, porque no sabemos si existió o no existió, lo que sí es cierto es que ya existía el mazdeísmo. ¿Cuándo aparece? El mazdeísmo nos trae una visión de la naturaleza también mejorada a lo que es el chamanismo. Porque ya no estamos hablando de una visión del mundo tan arcaica, estamos ya con una especie de perfección a través de la antigüedad, donde nos va a traer un Partenón de dioses. A pesar de que Ahura Mazda sea el dios superior en la visión mazdeísta, que viene a ser Mazda también, o Hormuz, el mazdeísmo, como ya os he estado comentando en el episodio, tiene una visión simbólica con unos principios éticos extremadamente cargados,
Todo es justificable. ¿De dónde viene el fuego? Como el Hijo de Dios. El humo es la representación del diablo, porque el humo contamina. Las frutas, la simbología de todo, ¿no? Sobre todo con el Nowruz, que ahora en menos de una semana empieza el Nowruz en Irán, y cada fruta, cada cosa tiene una simbología persa, y todo esto viene a través del mazdeísmo. Por eso los persas, cuando estamos hablando en términos nacionales, un persa siempre lleva el símbolo del Farbajar, aunque no sea zoroastriano. Aunque no sea zoroastriano, tú vas a ver ese símbolo en todos los lados porque representa su país. De hecho, para los nacionalistas persas que están en contra del régimen actual, utilizan el Farbajar como símbolo nacional, no como religioso. Y además que es un símbolo que también trae buena suerte, como venía a ser antiguamente la esvástica en tiempos del bronce cuando apareció. Lo que pasa es que estamos hablando de una dualidad, amigos. Estamos hablando de dos principios universales, el bien y el mal. Ese paladín que tiene que luchar contra el mal, o tú decides si quieres ser bueno o si quieres ser malo. No pasa nada, si te vas al infierno no pasa nada. No es como el cristianismo, o como el judaísmo, o como el islam, que el castigo es terrible. Y esto es algo que me gusta mucho del zoroastrismo, porque tú decides si quieres ser bueno o si quieres ser malo, no pasa nada. Pero que sepas lo que está bien y lo que está mal. Y la trilogía del zoroastrismo, ¿no? Como el espíritu santo de los zoroastrianos es buenas intenciones, buenos pensamientos y... A ver, que lo tengo aquí detrás. Buenas palabras. Tengo el cuadro aquí detrás del zoroastrismo que me lo traje de Isfahan. Y con esto ya te genera un dharma, ¿no? Como los antiguos indios. De hecho, es una filosofía que bastante ligada y como antítesis también al hinduismo, ¿eh? El zoroastrismo ofrece esa solución al hinduismo. Pero bueno, siguen creyendo en muchos dioses, así que la cosa se queda un poco parecida. Ese es el pensamiento persa, el aqueménida, el imperial, la visión puramente y antiguamente persa, como podíamos hablar aquí de los íberos. ¿En qué pensaban los íberos y los hechiceros y los chamanes o los celtas, etcétera? Pero esta es una visión mucho más, digamos, articulada, compleja, porque es cuna de civilizaciones Persia. Ahí estaban las primeras civilizaciones del mundo y ya sabían muy bien de qué estaban hablando. No podemos decir lo mismo pues de sus vecinos del norte, de los escitas. O no podemos decir lo mismo de los celtas, a pesar, y sé que los celtas tuvieron una cultura muy desarrollada también. Pero es distinto, porque eso estaba alejado de la civilización. Era más animista. Y no pasa lo mismo con los persas, en aquella época ya habían dado ese salto del chamanismo o del animismo hacia la cultura civilizada, antigua. Aquí se produce un cambio a través de todo esto, y es cuando se termina el imperio persa aqueménida, es decir, el primer imperio persa, con la llegada de nuestro queridísimo amigo que intentó ser persa, Alejandro Magno, que no destruyó Persia, o sí, fue un villano o fue un héroe, depende eso de cómo te lo mires, ¿no? Alejandro Magno fue un fan de Persia, intentó ser un persa por encima de todas las cosas, quiso ser un shah, y respetaba profundamente la sabiduría de Persia, sus matices éticos, sus constelaciones, sus estrellas, sus sacerdotes. Lo respetaba absolutamente todo. Pero los sacerdotes, los magos persas o zoroastrianos, no respetaban a Alejandro porque lo veían como un invasor, lo veían como un bárbaro, lo veían como un intruso hacia su cultura que quería robar todo esto. Y también hay que entenderlo, porque no dejaba de ser un conquistador. Entonces, estos magos estaban totalmente en contra de que Alejandro Magno se volviera un aqueménida, se volviera un rey persa. No puede este bárbaro ser un rey persa. No fue respaldado por los magos persas, y esta es una de las razones de por qué acabó Persépolis incendiada, aparte de que tuvo que sucumbir a muchísima presión militar y tenía que demostrar que era él el que mandaba, ¿no? Alejandro Magno tuvo que enfrentarse a unas decisiones que le llevaron a otra dimensión, porque para llegar a ser lo que tuvo que ser Alejandro Magno, él mismo con sus propias manos tuvo que matar a más de un amigo suyo de la infancia,
Tuvo que hacer cosas que él no quería hacerlas, pero tuvo que hacerlas, porque si no, no hubiera llegado a la India. Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta también. Y es que de verdad, si nos ponemos a hablar de Alejandro Magno, yo creo de que necesitaríamos otro programa. Con Alejandro Magno, existe ahí, llega el pensamiento griego, la famosa filosofía de Grecia. Algo importante. Esa filosofía de Grecia penetra en el sistema persa. Y se mezcla, hay una mezcla con el pensamiento griego. Y esto va a traer una riqueza sin precedentes, porque se está mezclando los principios, la filosofía de Platón, la filosofía de todos los filósofos persas. Se van a infiltrar en esa sabiduría persa zoroastriana, en esos principios éticos, y ahí se va a crear un saber antiguo muy bonito. Incluso hay testigos hoy en día, después del Imperio Persa, en el periodo de los Diádocos, tenemos el ejemplo de en el monte Nemrut, el mausoleo de Antíoco I, Comagene. Ese mausoleo es una prueba en Turquía, en la moderna Turquía, restos arqueológicos de una mezcla de filosofía o de pensamientos religiosos, tanto persas como griegos. Es una maravilla lo que encontramos ahí, porque llega un momento que la cosa no puede mejorar más, se queda estancada, y cuando se queda estancada, entonces viene algo de fuera para mejorarlo. Ahí fue donde vino el pensamiento griego. Maravilloso. También encontramos los Budas de Bamián en Afganistán, algo que si no llega a penetrar la filosofía, incluso los patrones arquitectónicos de Grecia, si no llegan a entrar en Persia, jamás se hubiera idealizado el Buda. Porque el Buda estaba prohibido hacerlo en una estatua. Lo que pasa es que la gente al final decidió que había que hacerle algo para recordar esa iluminación. Sobre todo las vestiduras de lino que lleva Buda. Esas vestiduras son idénticas a las estatuas que encontramos en la antigua Grecia, incluso en la antigua Roma. Incluso algunas hechas de mármol, o ya sea en mármol, tallado en la roca, tallado en barro, etc. Otra maravilla que se encuentra en el corazón de Persia, ni más ni menos, Naxxe-Rustam, donde están enterrados los mayores soberanos aqueménidas. Ahí está enterrado, seguro, Darío. Ya no sabemos si está Jerjes o si está Artajerjes, eso no se sabe quién diablos está enterrado ahí. Ahí también, eso era un santuario para interpretar el mundo en tiempos elamitas. Se me ha ido un poco la olla. No quería decir Naxxe-Rustam, porque no tengo ningún guión ni nada. Quería deciros el Bistún, donde está Darío justificando en esas montañas cómo ha usurpado el reino y cómo a través de Ahura Mazda va a gobernar en el nombre del bien y no en el nombre del caos, de la mentira, porque claro, cuando muere Cambises se genera un caos en Persia, y ese caos es rápidamente sofocado por Darío, que va a enfrentarse a múltiples rebeliones, va a tener que aplastar a varios sátrapas muy fieles a Cambises, y ahí lo está justificando en el nombre de la religión, en el nombre de Ahura Mazda, cuando el imperio persa aqueménida no era zoroastriano. Pero coge ese dios como en plan, este dios es el que a mí me ha ayudado. Y en el Bistún no solamente encontramos esa piedra roseta donde está escrito en elamita, está escrito si no me equivoco, en babilónico también, y en persa antiguo. Si vamos por ahí que hay un estanque, encontramos, atención, otro fruto de la mezcla de la filosofía greco-persa, encontramos una estatua de Hércules. Una estatua de Hércules en la provincia de Kermanshah. Que ahí estaba ahí estaba el Bistún. Y ahí también habían habido muchas esculturas. Los partos y los sasánidas también intentaban justificar cosas como en el Taque Bostán. El Taque Bostán también es una obra de la ingeniería persa antigua, en la Edad Media ya. ¿Y qué diablos hace ahí una estatua de Hércules? Que está desnudo, en pose casi de Dios. Lo encontramos esto en Persia, amigos. Ni más ni menos. Cuando los persas ya tenían su historia. Tenían sus dioses, tenían sus héroes. Y vemos a un héroe griego en el corazón de Persia. ¿Cómo se explica esto? A través de las mezclas. A través de ese crisol de culturas en el que se ha hallado siempre Persia. Y muchas otras cosas que todavía desconozco y desconocemos
de la arqueología persa en general. Después, con los sasánidas, en la Edad Media, se prolonga toda esta sabiduría y se nacionaliza además la sabiduría zoroastriana. Aquí es donde ya se oficializa toda la religión de lo que viene a ser el zoroastrismo. Incluso se hace como una especie de iglesia donde los sacerdotes zoroastrianos, es decir, los magos, ya tienen una influencia muy importante dentro de la corte. Son los que deciden quién va a ser el rey, quién no va a ser el rey. Se siguen adorando todos estos dioses, pero no olvidemos de que los iranios tienen su antigua religión y en esa época ya empiezan a ser perseguidos porque la religión imperial en aquella época es el zoroastrismo. Y todo esto va a generar mucha tensión también, pero también va a generar por otro lado mucha sabiduría, ¿no? Tenemos la aportación del profeta Mani, que también os he hablado, ¿no? Nuevas teorías nos trajo Mani con apoyo de la tradición zoroastriana, ¿no? Pero Mani trajo un mensaje muy parecido al de Cristo, un mensaje de perfección, desde el ascetismo hasta la práctica de la meditación, de seres de luz, ¿no? De cómo llegar a la luz, junto a una dualidad agudizada. Es una dualidad mucho más potente que la que tiene el zoroastrismo, porque te está diciendo, el mal es el mal y hay que combatirlo, y el bien es el alma, y todo esto hay que liberarlo. ¿Y cómo lo liberamos esto? Pues la luz que tenemos dentro del alma hay que liberarla a través de una lucha contra la oscuridad, que la oscuridad es la carne. Y todo esto, que ya estamos hablando de después de Cristo, ahí hay una mezcla de filosofía griega y de mensajes crísticos de la iluminación. Y todo esto se añade al inmenso armario de lo que viene a ser la filosofía y la cultura persas. No os penséis que el cristianismo no ha influido en la antigua Persia, ¿eh? Porque de hecho ha influido en muchísimo. Estaban los mandeos, que siguen estando, o los maneos, no me acuerdo cómo se llamaba, pero son pequeños reductos de cristianos, incluso el casaítas, que creen que la figura de San Juan Bautista fue superior a la de Jesucristo. Y tienen ahí unos berenjenales montados que no os llegáis ni a imaginar, de toda esa riqueza y de toda esa abundancia que han traído todas las filosofías en Persia. A través de la ruta de la seda también llegaron budistas, peregrinos, comerciantes. Esta filosofía budista encajaba perfectamente con el zoroastrismo también, porque el budismo es muy de no alterar el orden tampoco, de estar en armonía con la naturaleza, algo que también coincide con el zoroastrismo y el maniqueísmo, estar en armonía perfecta, buscar la luz, la liberación de ese sufrimiento que venimos todos, hay que quitárselo de encima, ¿no? Por eso digo, la Edad Media es una época, filosóficamente hablando, un crisol de culturas inmenso. Había ahí un montón de sabidurías. Y después, cuando ya parecía que la cosa no podía modificarse demasiado porque estaba empezando el clero zoroastriano a ser demasiado endogámico, ya se había vuelto ya una empresa, básicamente, el zoroastrismo. Y ya estos no pueden entrar porque no son de familia, el sacerdote no puede ser un sacerdote si no has nacido de sacerdotes. Empezaba la cosa a encerrarse demasiado, ¿sabes? El imperio persa se estaba encerrando demasiado, no dejaban entrar a tribus bárbaras y todo esto. Ahí es donde aparece una cosa que nos puede parecer como algo muy negativo para la historia de Persia, y lo cierto es que llega algo bonito.
con el Islam. Con el Islam, con el mensaje del profeta Muhammad, va a venir una cosa muy bonita en Persia. A pesar de la conquista árabe que hubo, a pesar de algunas matanzas, las típicas matanzas que había en la Edad Media, el mensaje del Islam, cuando llega a Persia, va a impactar mucho a la sociedad, porque la sociedad ya tiene su filosofía. Y el Islam llega tarde, entre comillas, llega tarde porque ya existía el cristianismo, ya existía la filosofía griega, ya existía el zoroastrismo, ya existía un valor para todas las cosas. Entonces, cuando estás añadiendo un valor nuevo, cuando estás añadiendo un nuevo sistema de pesos, de medidas, de interpretaciones, pero estamos hablando de fe. Estamos hablando de fe, por lo tanto, es moverlo todo, cambiarlo todo, ¿no? Y los persas, que son tan nacionalistas, esto no lo permiten, son duros de roer, son duros de roer. Y esta islamización va a llevar siglos, como en la península ibérica también, curioso. Pero va a traer un mensaje muy bonito. ¿Por qué? Porque la filosofía griega le faltaba una cosita. Y al zoroastrismo también le faltaba otra cosita. Lo que le faltaba era el concepto, ese concepto que el Islam te lo deja más claro que el agua, que es el concepto de la unidad de Dios, la unidad del universo. Eso es lo que le falta a la filosofía griega. Por eso no prosperaban los griegos con su filosofía demasiado. Entonces, cuando llega el Islam, que está hablando de unidad, de la unidad de todos, hombres, mujeres, negros, blancos, chinos, todos somos iguales ante Dios. Que esto el zoroastrismo también lo dice, pero como digo, el zoroastrismo ya se había podrido. Aparece con el Islam un perfeccionismo teológico, un mensaje tan perfecto que antes no había llegado. Y con este mensaje tan perfecto van a aparecer unos filósofos persas durante la Edad Media que van a tocar el océano muy profundamente. Van a llegar a unas profundidades que muy pocos seres humanos en el mundo a través de toda la historia han llegado. Y a través de esa profundización se hace la filosofía persa que conocemos hoy tanto. La filosofía persa de los grandes maestros sufíes. Independientemente de cuándo viene el sufismo. Si el sufismo se dice que venía antes, que viene después del Islam. Con el Islam el sufismo se perfecciona. Porque yo no me imagino un sufí zoroastriano, en plan, no hay más Dios que Ahura Mazda. Pero un sufí islámico persa sí que lo tiene todo claro, que venimos del universo, venimos el reflejo del alma como espejo del universo, y todo esto queda muy claro. Además que Persia siempre ha sido corazón del misticismo. Esto se me había olvidado de decirlo antes. Y ese misticismo siempre va a estar en Persia, sea la época que sea. Igual que los indios son grandes maestros de la espiritualidad, los gurús, los yogis, los santones, la cuna de la filosofía en la antigua Grecia, y del misticismo, Persia. Entonces va a haber ahí un juego, la jugada que va a haber con el Islam, qué locura. Va a haber ahí un juego con el misticismo persa. Es un potaje increíble. Es una locura. Porque mezclamos la filosofía griega con el mensaje de la unidad del Islam. Y además que el Islam recupera toda esa sabiduría de la antigua Grecia. Que esto ha pasado en el Al-Ándalus y también pasa en Persia. Pero es que además, esa recuperación se actualiza. Esa recuperación que hay de la tradición griega, de la filosofía griega, que viene junto al Islam, se modifica, se actualiza a través del misticismo persa. Son cosas que solo se pueden hacer con el misticismo. Porque el misticismo puro te lleva a una búsqueda, a unos niveles de conciencia y a una búsqueda. No paran, están siempre por ahí, cuestionándoselo todo. Y esto va a traer, como digo, de grandes maestros sufís, unas profundidades en el océano que rara vez se ha alcanzado, por no decir que sí, se ha llegado a Europa también a esos niveles. Han habido místicos católicos,
por supuesto, y místicos protestantes. Pero ya estamos hablando de unos niveles, en unas esferas, que solamente en tierras donde el misticismo ha calado tan profundamente como en Persia se puede llegar a modificar el mensaje coránico y la interpretación filosófica griega, junto incluso con la hinduista. Y va a venir algo muy bonito, en la época medieval islámica persa, a pesar de que, en términos nacionales, pues Persia como nación dejó de existir porque estaba siendo sometida a los árabes o estaba siendo sometida a los turcos o a los mongoles. Y es verdad, pero estaba floreciendo nuevamente una visión muy bonita, y encima en la lengua persa, no en la árabe, ni en la mongola, ni en la turca, no, en la persa. Porque solo un persa te puede hacer eso, de volver a renacer. Es un renacimiento en la época medieval, a través de la poesía sufí, a través de la danza, incluso de las pinturas, de los cuencos, de las alfombras, de las formas geométricas, de la arquitectura, de absolutamente todo. En un jarrón persa encontramos la explicación a todo el maldito universo, a toda su filosofía, a toda su interpretación cosmopológica, o como se llame. Por eso digo, estamos hablando de temas auténticamente vertiginosos. No es moco de pavo lo que estoy diciendo, amigos. Es impresionante lo que pasó en aquella época. Y encima se va perfeccionando. Y la cadena de maestros se prolonga. Y la búsqueda se prolonga. Y el conocimiento de donde ha llegado un maestro se lo transmite al discípulo, el maestro fallece, pero el discípulo continúa con esa búsqueda. Continúa. Y ahí es donde va a aparecer Rumi, por ejemplo, el más conocido. Omar Khayyam, Hafez, Abu Sa'id Abul Khair. Van a aparecer muchos santos, muchos místicos, que nos van a estimular para abrirnos la cabeza y para mirar lo que tenemos dentro de nosotros mismos y convertirnos nosotros mismos en sujetos de estudio. ¿Ya veis, más o menos, la potencia o la magnitud que tiene todo esto? Es una potencia extraordinaria a la que estamos en la Edad Media. Y ahora mismo no se me vienen más nombres, pero son muchísimos. Al-Daula Semnani, maestro místico sufí persa de la Edad Media, que estuvo en la época de los mongoles, donde llevó una investigación de los fotismos coloreados, es decir, está hablando de los colores que nos están diciendo según qué color nos manifiesta un estado del alma. Y esto es filosofía, amigos. Es filosofía, es espiritualidad, es esoterismo, es hermetismo. Todo esto mezclado en un país donde las cosas estaban muy difíciles, porque había una guerra cada 5 minutos y donde había muchas injusticias. Pero las historias no se acaban ahí, amigos, porque los profetas van a seguir apareciendo en Persia. Tierra de profetas también, hay que tenerlo en cuenta. De momento os he estado hablando de Mani. Después, tenemos que sumarle a todo esto, porque el Islam que hay en Persia no es un Islam normal y corriente. Ya a partir del siglo XVI va a llegar el chiismo, oficial. Casi nada. La rama más esotérica del Islam, el chiismo. Y Persia se va a convertir en defensora del Islam chií. Que el Islam chií es el Islam que defiende el imamato. Los hombres de luz que representan a través de una cadena o de una iniciación los tiempos del profeta, ese milagro que se había producido en Arabia de que un hombre del desierto había sido estimulado por la gracia de Dios a unir a toda la humanidad. Los persas defienden que son herederos de esa sabiduría árabe. Están haciendo ya suyo incluso algo que no es ni de su tierra. Porque digo, el Islam es universal, no lo olvidemos esto. Esto, ahora que lo estoy reflexionando, con el zoroastrismo no hubiera podido ser posible. Porque el zoroastrismo no es universal. Ahora mismo están, las comunidades más grandes están en Bombay, los parsis, y por muy buenas que sean tus intenciones, no te van a dejar entrar en un templo zoroastriano. ¿Por qué? Porque no eres zoroastriano. Vale, ¿y cómo puedo ser zoroastriano? Es que no puedes, porque tienes que serlo ya de sangre azul, tienes que serlo de nacimiento. Serán gente muy hospitalaria, intentan ayudar a todo el mundo, los mayores hospitales de Bombay está hecho por ellos, sí, ayudan a todo el mundo, pero nunca serás uno de ellos.
no lo olvides. Es como los judíos, no puedes entrar ahí. Entonces apareció Jesucristo y dijo, ¿cómo que no se puede? En la viña del Señor todo el mundo puede. Por eso el mensaje de Jesucristo es tan potente y es inigualable, en pocas palabras. Ahí estamos, con el chiismo, que la figura de Jesús también es importantísima, aparte de la figura del Imán Alí y de muchos otros santos o profetas que han sido martirizados, sobre todo dentro del sufismo. Mansur al-Halash también fue martirizado porque fue presa de su propia pasión, fue presa del amor. Y detrás de todo esto lo que se esconde es lo que acabo de decir, el amor, la servidumbre. Todo esto es lo que encierran los mayores secretos del hermetismo profundo y de la sabiduría profundísima con varias capas que tiene esta sabiduría persa, ¿no? Que al fin y al cabo no deja de ser filosofía también. Con el chiismo, que ya va a ser la última etapa porque es en la que estamos actualmente en Irán con la República Islámica, el chiismo es ya la cúspide, es el máximo punto, la gnosis chií, a donde puede llegar un ser humano. Y en unos 500 años se ha intentado hacer algo diferente, pero ya es que no se puede modificar. Está ya tan modificado, tan bien articulado, tan complejo, tan enrevesado, no se puede modificar más. Por eso, insisto, que es brutal lo que ha pasado en Persia. Y ya en toda clase de términos. También en el chiismo van a aparecer unos filósofos persas importantísimos, muy avanzados para su época y que han dado auténticos guiños herméticos. Se me viene, por ejemplo, Mullah Sadra. Mullah Sadra en el siglo XVI, XVII, si no me equivoco, más o menos. Y muchos más que han habido de aquella época, que después, 50 o 100 años después, esa filosofía aparecería en Europa y lo harían como algo suyo, cuando en Persia ya llevaban 50 o 100 años adelantados a esa visión del mundo. Mullah Sadra es un asceta chiita que estuvo de retiro espiritual y hizo unas actualizaciones, defendía unas tesis, incluso desarrolló una filosofía mezclada junto a la teosofía, que fue descomunal. Y como digo, yo estos temas ya no los domino, pero lo que sí está claro es que tú con la filosofía no puedes llegar al más allá, porque la filosofía es como diseccionar una judía y analizarla, ¿no? Pero la judía no tienes que diseccionarla, sino que o te la comes y no alimenta nada. Eso lo que tienes que hacer es plantarlo. Tienes que plantarlo para que crezca. La filosofía como base está bien, pero hace falta algo más. Y ese algo más es ser teósofo, ser un místico. Porque siendo místico vas a llegar a sitios y vas a llegar a estados donde no se pueden llegar solamente con la filosofía. Por eso los griegos se habían quedado estancados. Por eso el zoroastrismo también en parte se había quedado estancado. Aunque el que sabía de zoroastrismo también estaba empapado de misticismo y de valores incluso mesiánicos. Por eso digo que hay mucha tela con el asunto. Y cuando viene el Islam, con ese mensaje maravilloso de la unidad, que luego se acabaría retorciendo como todo, pero eso ya es otra historia. Yo estoy hablando de la filosofía. Ya digo, no estoy hablando de historia ni de política, estoy hablando de filosofía o de al menos de la historia. Lo intento. Así que ahí quedamos, amigos. Desde Zaratustra hasta Mullah Sadra ha habido ahí una cuchara en el caldero que ha estado moviendo y echándole absolutamente de todo a estos ingredientes. Han salido cosas extraordinarias, todavía están saliendo cosas extraordinarias, como el profeta el Bahá'u'lláh, un profeta que hubo en el siglo XIX, que estaba promoviendo una nueva religión, los bahá'ís, que está diciendo que todas las religiones son el mismo sol. Otra vez, no paran, estos persas no paran. O sea, el último profeta de hace 200 años. ¿Os dais cuenta? Está considerado para los chiitas como un hereje. Pero es para que veáis cómo está la cosa. Que vete a saber
Si empezamos a dar tiros de escopeta de feria, a lo mejor el anticristo o a lo mejor aparece Cristo en Persia, ¿sabes? Vete a saber. Vete a saber. Todo es posible. Y encima están esperando al Mahdi. Encima. Que dicen que se cayó por un pozo y el Mahdi tiene que aparecer. Según esas escrituras, según esa doctrina. Y Cristo tiene que aparecer junto a Mahdi, por no decir que podría ser Mahdi Cristo también. ¿Quién sabe? Solo Dios sabe más que todo esto. Bien amigos, nos acercamos al final del programa, los últimos minutos. Me gustaría, a modo de resumen, leeros unas brevísimas palabras que se encuentran escritas en el libro de Rumi, el persa, el sufí, escrito por el autor Ali Reza Arasté, de la editorial Paidós Orientalia, que nos dice así: aún más significativo en la producción de la cultura persa ha sido el móvil espiritual surgido de una permanente identidad del ser, como puede apreciarse en la identificación con valores religiosos, en el pensamiento especulativo y, sobre todo, respecto del misticismo persa. La devoción espiritual ha proporcionado una respuesta a la impotencia e inseguridad del hombre, prescindiendo del tiempo y lugar. Sin lugar a dudas, la doctrina religiosa ha ganado en claridad a medida que creció la conciencia del hombre, aunque la creencia ha desempeñado el mismo papel en todas las religiones, fueran estas monoteístas o politeístas. La devoción espiritual en el Irán ha sido de tal importancia que la mayoría de los movimientos sociales han debido aparecer bajo una fachada de tipo religioso a fin de lograr el apoyo de los grupos sumisos. La actitud intensamente religiosa de los persas a menudo ha sido requerida como fuente de poder invisible. Tradicionalmente, si bien el grupo sumiso se veía atado al grupo autoritario mediante la fuerza, sus vínculos con la autoridad religiosa eran de naturaleza psicológica, apareciendo esta de diferentes formas, desde Zoroastro hasta Bab. A pesar de que las religiones principales creadas por los persas surgieron de la necesidad humana y ofrecieron una respuesta a los problemas existenciales del hombre, cada uno conservó sus propias tendencias características. En el zoroastrismo, la creencia en la victoria final de Spenta Manyu, la fuerza progresiva, sobre Angra Manyu, la fuerza destructiva, desarrolló una actitud positiva hacia el logro de una identificación con Ahura Mazda, la fuerza de la bondad. Es así que, en un sentido práctico, las buenas acciones, la verdad y la justicia eran colocadas por encima del amor. El maniqueísmo, una religión sin Dios del siglo III de la era cristiana, ponía el énfasis en las tendencias ascéticas debido a la influencia tanto del cristianismo como del budismo. Otra religión, el mazdeísmo, consideraba el bienestar social y la mitigación del clasismo social como las bases de la seguridad eterna del hombre. A través de la acción individual, abogaba por la eliminación de la envidia, la voracidad, la ira y aún de los vínculos maritales. Mientras el Islam enfatizaba la seguridad interna en términos de castigo y recompensa, esperanza y temor, que conducían a la vida eterna en el paraíso o a la maldición eterna en el infierno, Shia pone de relieve la santidad y la piedad, y la relación de uno mismo con la imagen de Dios a través del santo. Entre los ismaelitas, esta última tendencia encontró aún mayor eco respecto de su forma de vida como un todo, donde las prácticas políticas y educacionales se fusionaban con la religión. El novicio era sometido a un largo periodo de entrenamiento, que consistía en lo siguiente: efectuar un voto, estudiar y aceptar las doctrinas, vincularse con los imanes y practicar los rituales hasta llegar a ser un converso. Luego se transformaba en un citador y finalmente en maestro.
La religión persa del siglo XIX, el culto Bahá'í, ha hecho hincapié de una manera muy simple en los aspectos universales de varias religiones. Cada uno de estos intentos de dar cierto sentido a la vida mantuvo su efecto, mientras la razón del hombre vio limitado su alcance. Los seguidores actuaron según el dictado de las enseñanzas, realizaron los rituales en un contexto social y siguieron las leyes. Sin embargo, la naturaleza del hombre, la sociedad y otras circunstancias a menudo condujeron a los creyentes a la adopción de un doble patrón de pensamiento y conducta, mientras que se conservaba una forma exterior de su religión. La consiguiente pérdida de eficacia abrió el camino para que aparecieran nuevos elementos. Desde el siglo IX hasta el siglo XI, la cultura islámica, a partir de su asimilación de otros sistemas, especialmente la filosofía griega, desarrolló respuestas racionales frente al significado de la vida. Un movimiento, el de Mutasela, establecido por un persa, Wasil ibn al-Alá al-Ghazali, atacó la doctrina ortodoxa, empleó el método dialéctico en sus discusiones. Abogó por la libertad de acción del hombre y enseñó que la verdad conduce a la salvación del hombre. Para ellos, la verdad pertenecía al dominio de la razón, que abarcaba la teología. El conocimiento de la verdad existía en todos los lugares y en todas las épocas. Algunos incluso creían que el Corán podía haber sido un producto de origen humano. Los miembros sobresalientes entre este movimiento, Al-Kindi, muerto en 864 después de Cristo, Al-Farabi, muerto en 950 después de Cristo, Ibn Sina, fallecido en el 1037, Ibn Rushd, 1198 después de Cristo, contribuyeron al avance del pensamiento griego en todas las disciplinas, ciencia, religión y filosofía. Luego de la muerte de Al-Ghazali, 1111 después de Cristo, el gran teólogo persa, este movimiento declinó en importancia. En los siglos posteriores, solo el sufismo ofreció una respuesta realmente universal al problema existencial del hombre. Aunque su origen permanece oscuro, el sufismo probablemente surgió como una respuesta más satisfactoria a la situación humana en la insegura sociedad de Persia. En un principio, el sufismo se halló estrechamente vinculado con las virtudes religiosas, pero gradualmente se fue transformando en un instrumento de crítica de la religión y de la conducta humana a fin de trascenderla. En el siglo VIII de la era cristiana, los sufíes eligieron su objeto de identificación de entre los atributos de los santos, de los profetas y de Dios. En cuanto a los miembros de la comunidad, participaban en la vida social y decían de una manera sencilla. Algunos practicaban el ascetismo. Su partidario más sobresaliente fue Ibrahim ibn Adham, muerto en el 777 después de Cristo, un príncipe de Balkh, quien experimentó una situación similar a la de Buda. Al escuchar un día una voz interior, Adham abandonó su forma de vida acostumbrada en pos del descubrimiento del ser, ganándose la vida como jardinero. En Irak y el nordeste de Persia, los seguidores de Adham perfeccionaron el proceso del sufismo. Algunos de los partidarios más influyentes de esta escuela abandonaron su contacto con la sociedad. Y con esta sabiduría y con esta interpretación de la filosofía persa, amigos, ya veis que una cosa es hablar de la filosofía en determinadas épocas, pero yo os he hablado de todo. Así que bueno, llevo casi una hora hablándoos del tema, amigos. Tocamos, me parece que es el momento ideal para finalizar este podcast, después de haberos hablado de todo esto, ¿no? De que ha sido un chapuceo, ha sido mojarse un poco en estas aguas de lo que viene a ser Persia. Porque no olvidemos que la base de toda la filosofía, de todo el misticismo, de todo el esoterismo persa, no deja de ser, como cualquier otra filosofía oriental, la magia. La magia y el amor. Mientras no tengamos esto presente, no entenderemos jamás la esencia del misticismo persa y de su filosofía. Os ha hablado Xavier Muñoz para Espacio Persa, desde la costa de Barcelona. Os mando a todos un saludo muy afectuoso, nuevamente, y espero vuestros comentarios, como siempre, humilde servidor, que solo sé que no sé nada, a ver si os ha movido algo dentro, cuáles son vuestras sospechas, cuáles son vuestras
vuestros comentarios. ¿Qué opináis de todo lo que he dicho? ¿Voy por buen camino? ¿No voy por buen camino? ¿Qué pensáis vosotros? También me interesa, ¿no? Para que así podamos aprender todos. Que de eso se trata, de compartir esa magia y ese amor, fruto de este podcast. Y sin más, amigos, nos vemos en el próximo podcast. Un saludo y hasta pronto. مولاي مداه لكم متتواتم جي لفظ لکی در طلب متو سناتم اشوب شب بلبل بستان لقاتم جان و بدن و روح و تسلیم و رضاتم آسی خطاکارم شهری و تو هاتم شهری